Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, confirmando el primer DLC de los lanzados en KOF 14 como personaje en el roster inicial de KOF 15. Estamos hablando de Blue Mary, así que empecemos con su análisis. Blue Mary regresa nuevamente en esta entrega de KOF. Luce su traje que supo tener en KOF 14, además de conservar a su actriz de voz de esa entrega, Sarah Emi Bridcat. Se ve una gran mejora en el rostro y cabello del personaje, además de que ahora tiene una paleta de color más viva. El tema que suena de fondo y acompaña a Blue Mary en su tráiler es Masquerade, el tema del Outlaw Team en KOF 2002 UM. En cuanto al escenario, ¿podríamos decir que es un escenario nuevo? La verdad es algo muy extraño, puesto que es el escenario del Fatal Fury Team, pero en una variante diferente, en un atardecer. De hecho, hasta hay cambios en el fondo del escenario. Ya no se encuentran los cameos y la camioneta que veíamos en su versión de día, sino que ahora vemos veleros, los cuales tienen la inscripción de 1994-825, que es una referencia a la fecha de salida de KOF 94, 25 de agosto de 1994. Para este cambio de escenario pueden haber dos explicaciones. La primera y la menos probable es que sea un nuevo escenario y pertenezca a otro Fatal Fury Team. En este caso sería su versión femenina, un Women Fatal Fury Team. La segunda y la más probable es que el escenario cambie respecto a la duración del combate, es decir, se inicia en su variante de día, pero ya por el round 4 o 5 se hará de tarde, algo interesante la verdad, ya que esto podría estar diciéndonos que todos los escenarios, o en su gran mayoría, podrían tener una variante de tiempo diferente. Y al igual que ocurre, por ejemplo, en KOF Maximum Impact 2 y KOF Maximum Impact Regulation A, desde el menú de selección de Stage podemos elegir qué variante de escenario queremos, si de día o de atardecer, como en este caso. ¿Ustedes qué creen que ocurre con este escenario? ¿Representa un nuevo equipo? ¿O solo es una variante de tiempo para el Sound Beach, ya mostrado? Bien, es momento de ver la comparación de sus movimientos respecto a KOF 14. De nueva cuenta, agradecemos a Orpheus por su comparativa semanal. Recuerden suscribirse a su canal y apoyar el video original con su like. Como pudieron observar, no hay grandes cambios respecto al gameplay de Blue Mary en KOF 15. De hecho, podríamos asegurar que es exactamente el mismo que en KOF 14, solo que agregando las nuevas mecánicas de KOF 15, como lo es lo de entrar en modo max aplicando un combo. La única diferencia apreciable en cuanto a lo visual es que ahora podemos apreciar mucho mejor el taser que utiliza Blue Mary para electrocutar a sus oponentes. De hecho, muchas personas pensaban que lo realizaba con sus manos, pero esto no es así y al fin podemos apreciarlo bien para que no queden dudas. Otra cosa que ha estado preguntándose el público es ¿dónde está Anton? Aquel perro que recogía la campera o chamarra de Blue Mary antes de comenzar el combate, o aquel que lamía a su dueña al ganar el combate. Pues déjenme decirles que en mi opinión es muy difícil que regrese, puesto que eso significaría crear un modelo 3D para el perro, y siento que SNK prefiere ahorrarse ese trabajo y directamente hacer que Blue Mary tenga diferentes poses. Pero bueno, nunca digas nunca, así que no pierdan las esperanzas. Bien, y ahora lo que sorprendió a la gran mayoría en el tráiler de ayer es el hecho de que Blue Mary no ha completado el tan ansiado Women Fighters Team, abriendo un abanico de posibilidades en cuanto a este equipo y también respecto al equipo que acompañará a Blue Mary.
yo veo 5 posibilidades claramente marcadas en cuanto al futuro de Blue Mary. 1. Women Fighters Team. Si bien no se ha cerrado el Women Fighters Team el día de ayer, aún no hay que descartarlo por completo. Blue Mary tranquilamente puede formar equipo con Mai y Kazumi, por ejemplo, y ser el equipo de las mujeres para esta entrega de KOF, dejando a Yuri a la deriva. Poco probable, pero no se puede descartar. De hecho, el tráiler de Yuri ha salido en marzo y aún, casi en junio, no cierra su equipo. La otra posibilidad para el Women Fighters Team es que Mai esté junto a Yuri y otra chica, claro está. De hecho, es la posibilidad que más se maneja actualmente, y de ser esto así, la tercera integrante del Women Fighters Team sería alguien inesperada por el largo tiempo que nos han hecho esperar. Al menos, sería un personaje que no estuvo en KOF 14, me arriesgaría a decir. Quizás, y se la estén guardando para épocas de E3, que ya este próximo mes ocurrirá. Ya veremos qué es lo que sucede con el Women Fighters Team, pero podemos esperanzarnos a que la tercera integrante dará mucho de qué hablar, o que simplemente, en esta entrega, no habrá Women Fighters Team, y es por eso que se tarda el anuncio, porque no hay nada que mostrar de ese equipo. Ya veremos qué es lo que sucede. 2. Women Fatal Fury Team. Una idea que toqué en un anterior análisis es la posibilidad de ver una variante del Fatal Fury Team. Mai y Blue Mary ya están confirmadas, por lo que no sería descabellado que la última integrante sea Alice o Qian Fei, por ejemplo, para completar una tercia de chicas de Fatal Fury. Pero sinceramente, si quieren una tercia que tenga relación con la tercia masculina, yo elegiría a Mai, Blue Mary y Lily Kane. Mai por su relación con Andy, Blue Mary con Terry, y al fin veríamos la comedia romántica de Shou y Lily en un KOF de la línea principal. ¿Qué opinan? ¿Les agradaría esta idea? 3. Agents Team. Originado en KOF 11, el Agents Team, conformado por Vanessa, Ramón y Blue Mary, una unidad enviada y conformada por Seth, sería una apuesta interesante nuevamente en KOF. Seth tranquilamente también puede ingresar a la tercia reemplazando a Ramón, un equipo de agentes que sin dudas no puede faltar en KOF. 4. Women Agents Team. Variante femenina del equipo de los agentes. Como sabemos, el cuerpo de hombres de Seth podría decirse que es una subdivisión del comandante Hayden, por lo que todos están en el mismo barco de investigación. Ver un equipo de chicas de cabello corto conformado por Vanessa, Blue Mary y Whip sería una gran idea para no dejar afuera a estas chicas, que siempre dependen en la mayoría de los casos de equipos principales, y es por eso que se ausentan en algunas entregas. Las 3 fueron DLC y fueron muy pedidas y queridas por el público. SNK quizás tomó cartas en el asunto y las ha incluido a las 3 en el roster inicial, directamente como equipo. Una ya está confirmada, ¿llegarán las otras 2? 5. Outlaw Team. Como sabemos, Blue Mary es un personaje versátil que puede relacionarse casi con cualquier personaje del roster de KOF. Si este es un villano o no, no parece importar. Prueba de ello es el equipo que vio la luz en KOF 97, el Outlaw Team, conformado por Billy, Yamasaki y la misma Blue Mary. Con motivo de investigación, ella conforma equipo con estos dos. ¿Puede volver a conformarse? Pues la verdad es que de poder se puede. Hay argumentos suficientes para volver a verlos en equipo. De hecho, el tema que suena de fondo en su tráiler es directamente el tema del equipo en KOF 2002 UM, por lo que quizás sea un guiño a que este equipo regresará en KOF 15. Lo cierto es que también hay que tener en cuenta a Gato o Hein en la ecuación, ya que son personajes que se relacionaron con Billy en algún momento de la historia, por lo que ver a Blue Mary, Billy y Gato o Blue Mary, Billy y Hein no es descabellado, la verdad. De hecho, aquí tienen las relaciones de Blue Mary con todos estos personajes, y con todos puede terminar haciendo equipo de una forma u otra. Como dije anteriormente, Blue Mary es un personaje muy versátil que puede encajar perfectamente en cualquier equipo. Ya veremos cuál será su destino en KOF 15. Por lo pronto, ya está dentro del roster inicial. Así que agreguemos a Blue Mary al roster de personajes de KOF. De momento sola, ya que no sabemos qué podemos esperar para la próxima semana. Ahora sí, que no hay pistas sobre lo que podemos esperar,
El próximo tráiler puede ser del compañero de Bloomery, de la deseada tercera integrante del Women Fighters Team o directamente la presentación de K, el único personaje confirmado para KOF 15 que aún no tiene su tráiler individual. Todo estará por verse. Nos vemos la próxima semana con más KOF. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.